Buenos días, estamos presentes para oír los alegatos finales en el caso que nos ocupa hoy en día, que es el caso, me dejaron la que no era, Francisco Méndez y otros contra la República de Pandora. Doy la palabra a la Secretaría para que haga las instrucciones bajo las cuales se va a desarrollar la audiencia de hoy. Señor presidente, la representación de las víctimas ha destinado un tiempo de 20 minutos para su primera oradora, que es Sofía García León, y 20 minutos para Lorena Morán Cruz, restando 5 minutos para la réplica. Por parte de los representantes del Estado han destinado 20 minutos para su primer orador, Jesús Alfonso Flores, 20 minutos igual para su segundo orador, George Abraham Musar, y han destinado 5 minutos para la contrarréplica. Muchas gracias a la Secretaría. Daré ahora la palabra a representación de las presuntas víctimas. Buenos días, juezas y jueces de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, agentes del Estado y público que nos acompaña. Mi nombre es Sofía García León y junto con mi correpresentante Lorena Morán Cruz, acudimos a esta audiencia en representación del señor Francisco Méndez, así como de las y los miembros de la Coalición por la Madre Tierra y de igual forma de los y las habitantes del Valle de Rizofora, víctimas del presente caso. El día de hoy demostraremos la responsabilidad internacional del Estado de Pandora por la vulneración del contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, esta argumentación estará dividida en 2 puntos. En un primer momento, abordaré las razones que sustentan la violación del derecho al medio ambiente sano y del derecho al agua en perjuicio de las y los miembros de las habitantes del Valle de Rizofora. Posteriormente, demostraré las violaciones del acceso a la información y participación pública en materia ambiental en perjuicio del señor Francisco Méndez y de los y las miembros de la Coalición por la Madre Tierra. Posteriormente, mi correpresentante dará paso a los argumentos pertinentes. Sin más, solicito la venia de este honorable tribunal para comenzar. La República de Pandora es un estado pluricultural y megadiverso, el cual había mantenido una política de conservación ambiental. Sin embargo, honorable tribunal, tristemente, con el cambio de gobierno del año 2014, este dio un cambio radical. Dentro de este contexto, el Estado anunció el proyecto INTI, un proyecto de paneles solares que fue implementado en el Valle de Rizofora, un lugar megadiverso con una correlación directa con las presentes víctimas. Y para esto, destruyó 265 hectáreas del mismo, destacando 115 por ser un manglar endémico. Ante esto, el Estado violó el derecho al medio ambiente sano de las presentes víctimas y demás derechos fundamentales, y todo honorable tribunal con la justificación de un proyecto sustentable. Es por eso que esta representación cree necesario que para el presente caso este honorable tribunal, al ser una Corte de Derechos Humanos, tenga una visión en la que conciba a la humanidad como perteneciente a la tierra y no viceversa. Es decir, que de ninguna manera… Una pregunta. ¿En base a qué usted está alegando el derecho a un medio ambiente sano? ¿En dónde está establecido? ¿Por qué la Corte tendría que declarar una violación? Sí, su señoría, en el párrafo 62 de la opinión consultiva número 23 del año 2017 de este honorable tribunal, se desprende que el derecho al medio ambiente sano es un derecho autónomo y justiciable. En este sentido… Disculpe de nuevo, pero ¿por qué tenemos que seguir lo que dice la Corte en una opinión consultiva? Su señoría, a partir de la opinión consultiva número 21, se desprende que estas son interpretaciones de la Convención Americana y son obligatorias para los estados. En este sentido, de igual forma… Disculpe de nuevo, pero si la argumentación es que otra opinión consultiva dijo que son vinculantes, ¿no es un poco circular? ¿No hay ninguna otra argumentación? Sí, su señoría, una disculpa. En cuestión, en el caso Cusculpa y Baral y otros, de igual forma se desprende la interpretación que podemos hacer para contener el contenido del artículo 26. En este sentido, nos iríamos primeramente a la Carta de la OEA, la Declaración Americana, el Corpus Juris Internacional e igual de Estados Partes. Es así que hemos hecho esta interpretación… Perdón, pero creo que no ha respondido la pregunta previamente formulada. La pregunta consiste en cuál es el fundamento para sostener que lo dicho en una opinión consultiva es vinculante para la Corte, que no sea refiriéndose a otra opinión consultiva previa. Su señoría, toda vez que esta Corte es la misma que pronuncia estas opiniones consultivas interpretativas de la Convención Americana, es completamente vinculante toda vez que es jurisprudencia de esta Corte. En este sentido, nos remitimos a esta Entonces, opinión… ¿toda la jurisprudencia de la Corte es vinculante? Sí, su señoría. ¿Eso establece la Convención Americana? La Convención Americana establece la facultad de la Corte en cuanto a las opiniones consultivas en su artículo 64.
Correcto, pero establece que todas las decisiones de la Corte son vinculantes para todos los estados. Señoría, en cuanto a la obligatoriedad de las opiniones consultivas, se desprende desde la opinión consultiva número 21, así como la opinión consultiva número 23, 24 y 25 de igual manera. En este sentido, es que esta representación sostiene que el derecho al medio ambiente sano es un derecho autónomo y justiciable, y por lo cual este honorable tribunal, para el presente caso, debe mantener una visión, tal como lo menciona en el párrafo 62 de la opinión consultiva mencionada. Disculpe, agente, si el argumento de que el derecho a un medio ambiente sano es justiciable, de acuerdo con una opinión consultiva, quizás no nos está pareciendo el más convincente, ¿tiene usted algún otro tipo de fundamento para indicar por qué nosotros tenemos que considerar al derecho a un medio ambiente sano como justiciable? Sí, claramente. En el artículo 26, al ser los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, nos remitiríamos a la Carta de la Organización de los Estados Americanos. En este sentido, en los artículos 30, 31, 33 y 34 se desprende un desarrollo integral, mismo que ha sido entendido como un desarrollo sustentable. De igual forma, en la Declaración Americana de los artículos 1 y 11 se puede desprender estos derechos. En el Corpus Juris Internacional se ha... Disculpe, pero entonces si está incluido el desarrollo sustentable, mi pregunta es, ¿tenemos que prevenir todo daño al medio ambiente? No, su señoría, justamente se debe prevenir un daño significativo al ambiente. En el presente caso... Efectivamente, eso es lo que dice la opinión consultiva, pero eso lo dice con respecto al artículo 4 y el 5, no lo dice con respecto al derecho a un medio ambiente sano. Entonces, ¿cuál es el tipo de daño que se tiene que prevenir para garantizar el derecho a un medio ambiente sano? Su señoría, en el párrafo 243 de la opinión consultiva mencionada previamente, se desprende que son obligaciones, si bien en relación al artículo 4 y 5, debido a la pregunta que solicita el Estado de Colombia, se desprende que estas de igual forma son vinculantes con otros derechos, dentro de ellos el derecho al medio ambiente sano. En este sentido, un daño significativo lo comprenderíamos como lo menciona la Corte Internacional de Justicia, en el caso ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en la zona fronteriza, así como la construcción de una carretera a lo largo del río San Juan de Nicaragua contra Costa Rica, en el cual se desprende que un daño significativo se puede contener con tres elementos: la naturaleza, el contenido y la magnitud del mismo. Dentro de esto, dentro de la magnitud, el Estado de Pandora, al realizar el proyecto INTI, destruyó 265 hectáreas del valle, destacando 115 de ser un manglar endémico denominado sitio Ramsar. En cuanto a la naturaleza y el contexto, hay que desprender que justamente al ser un sitio Ramsar, en el mismo caso mencionado previamente, se desprende que se elevan los riesgos de un daño significativo. Ante esto, el Estado tenía la obligación... Disculpe, agente, ¿qué valor tiene la Convención Ramsar para este tribunal? La Convención Ramsar sería un valor interpretativo para dotar de contenido a esto y saber verdaderamente los alcances que tendría el derecho al medio ambiente sano para el presente caso, toda vez que el Estado de Pandora es parte de este y de igual forma el manglar destruido era denominado un sitio Ramsar. Entonces nosotros tenemos que fallar de acuerdo con lo que dice la Convención Ramsar, a pesar de que no tiene nada que ver con derechos humanos, ni siquiera menciona el derecho a un medio ambiente sano. No, señora, únicamente es interpretativo y considerando que en la opinión consultiva número 23 se cita en múltiples ocasiones, es jurisprudencia de esta Corte y en este sentido no es por el sitio Ramsar, sino por las afectaciones al medio ambiente que tuvieron las presentes víctimas a razón de la destrucción del mismo. En este sentido... Disculpe, el problema aquí es que usted no está alegando un daño a una persona. Digamos, ¿cuál es el daño a la persona que está alegando? Su señoría, en relación con las y los habitantes del Valle de Rizofora, alegamos el derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua. Pero entonces eso significa, dejemos un momento el derecho al agua de lado, que cualquier daño al medio ambiente implica una violación al derecho a un medio ambiente sano de cualquier persona. No, su señoría, justamente el Estado de Pandora, al no prevenir un daño grave e irreversible al medio ambiente, al no llevar a cabo su obligación de prevención, así como de igual forma a las obligaciones procedimentales, que es decir, acceso a la participación y acceso a la información, ha violado el derecho al medio ambiente sano de las presentes víctimas. En este sentido... Pero las preguntas previas van dirigidas en el sentido de si el derecho al medio ambiente sano es un derecho autónomo o solo es protegible a la luz de la Convención cuando está en relación con otras afectaciones a personas. Usted no ha conseguido todavía dar una explicación a ese punto y es precisamente a lo que van dirigidas las preguntas previamente formuladas. Su señoría, toda vez que nos encontramos hasta una Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien es cierto que es considerado como un derecho autónomo, en el presente caso tenemos a las víctimas y es por eso que está relacionado con afectaciones a derechos humanos.
En este sentido, el Estado de Pandora tenía la obligación de prevenir un daño grave e irreversible, como mencioné previamente. Y en materia ambiental, Ahora ya no es daño significativo, sino daño grave e irreversible. la obligación de prevención se desprende toda vez que va a haber un daño significativo para prevenir un daño grave e irreversible. El Estado de Pandora, al no prever el daño, al no llevar a cabo el estudio de impacto ambiental conforme a estos estándares, no previene un daño grave e irreversible, por lo cual el día de hoy se ha causado este perjuicio en el derecho al medio ambiente de las presentes víctimas. En este sentido, hay que destacar que el deber de prevención en materia ambiental es una obligación primordial, pues parte del entendido que una vez causado un daño al ambiente es prácticamente irreversible regresar a su estado de naturaleza. Ante esto, en el párrafo 145 de la opinión consultiva 23 se desprenden los deberes específicos. Para el presente caso, destacamos el requerir y aprobar estudios de impacto ambiental. Si bien es cierto que el Estado de Pandora llevó un estudio de impacto ambiental, este únicamente fue de manera discursiva, al hacerlo de forma parcial y errónea, pues tal como lo menciona esta Corte en diversos casos, tales como 12 clanes de Saramaca contra Surinam, así como los pueblos Caliña y Locono contra Surinam, los estudios de impacto ambiental responden a hacer un equilibrio entre el proyecto en cuestión y las afectaciones ambientales y sociales. En este sentido, el Estado Disculpe, de Pandora… agente, en esos casos me parece que los estándares interpuestos se refieren a comunidades indígenas. En este caso no tenemos una comunidad indígena per se, por lo cual los mismos estándares de los estudios de impacto ambiental no deberían aplicar, ¿o sí? Sí, su señoría, toda vez que estamos frente a personas, y de igual forma se debe saber verdaderamente la certeza del riesgo a las personas en su totalidad. En este sentido, de igual forma, en la opinión consultiva 23, así como en el informe Aquacon de la Convención de Diversidad Biológica, se desprende la importancia de estos estudios de impacto ambiental. Volviendo a así- su argumentación previa, ¿se ha conseguido demostrar una afectación a las personas que habitan la zona? ¿Ha habido daños en su salud? ¿En qué daños específicos podría alegarse que han sufrido esas personas que habitan los manglares? Si en principio era una zona de conservación y al ser zona de conservación me imagino que no estaba habitada, o sí estaba habitada. Su señoría, las presentes víctimas vivían en las zonas aledañas al valle. En este sentido, recibían servicios ambientales directos e indirectos del mismo ecosistema. Los servicios ambientales lo podemos entender tal como lo menciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Estado mexicano en el amparo en revisión 307-16, que son aquellos beneficios que los ecosistemas otorgan a la humanidad. En este sentido, el ecosistema destruido otorgaba una protección efectiva ante el cambio climático a las presentes víctimas, un trabajo sustentable y realmente constante, y por otro lado era esencial para su identidad cultural. En cuanto a la protección, hay que desprender… Pero exactamente eso es lo que iba a lograr los paneles solares, ¿no? Iba a traer otros medios para generar energía que no fueran contaminantes. Entonces era una acción, no es una acción cualquiera, era una acción que estaba tomando el Estado para garantizar el derecho a un medio ambiente sano a más personas. Su señoría, justamente ese argumento es el que podrá dar el Estado. Sin embargo, esta representación sostiene que esto no puede ser contemplado en el presente caso, toda vez que los manglares son esenciales para el cambio climático, tal como lo desprende la Organización de Pero Naciones Unidas sobre… el daño o el impacto por el cambio climático es cuantificable. ¿Cómo podemos medirlo? ¿Cómo sabemos que efectivamente qué daño se iba a producir en esa población por efectos del cambio climático y que específicamente la destrucción de esos manglares haya causado ese daño? Es decir, me parece que es un daño muy hipotético como para ser alegado ante esta Corte. Su señoría, justamente tal como menciona la Organización de Naciones Unidas sobre Alimentación y Agricultura, los manglares son esenciales para el cambio climático, toda vez que regulan el nivel del mar y crean una barrera protectora contra fenómenos naturales como los huracanes y los tsunamis. La República de Pandora, al ser una isla del Caribe, se ve constantemente afectada ante huracanes. Es tal que el año pasado se vio afectada por 2 huracanes de categoría 3, dejando cientos de heridas y de heridos y 12 muertes. Ante esto, hay que entender lo mencionado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, que en materia ambiental la causa y efecto funge diferente en materia de espacio. Es decir, en cualquier momento se pueden ver afectadas por un huracán, y siendo las presentes víctimas habitantes de las zonas costeras, eran las que principalmente tenían esta protección, esta barrera natural que otorga el manglar. Por otro lado, entre los servicios ambientales de igual forma se desprende el trabajo. Dentro del informe de la importancia de los manglares de la Convención de Ramsar, se desprende que estos son fundamentales para la subsistencia de los pueblos que viven aledaños, debido a que forman cunas para protección de especies como peces, crustáceos, etc. De igual forma, para el ecoturismo. En los hechos del caso, en el párrafo 2, así como en la pregunta aclaratoria A, se desprende que al ser una isla del Caribe tiene su sustento económico principalmente de la agricultura, la pesca y el ecoturismo. Es tal que el señor Francisco Méndez lleva más de 15 años obteniendo este sustento.
Sin embargo, el día de hoy se puede desprender que se han desplazado estas actividades. Y si bien es cierto que el Estado podría argumentar que generaron 400 empleos, en la pregunta aclaratoria A de los hechos del caso, se desprende que estos únicamente fueron en la construcción del proyecto. El día de hoy el proyecto ha culminado, por lo cual se puede desprender que estos trabajos ya no están más. Sin embargo, también se puede desprender que las actividades han sido desplazadas. Por otro lado, en cuanto a la identidad cultural, tal como se desprende de los hechos del caso en el párrafo 18, dentro del medio ambiente destruido habitaba el arbusto del Anamú, un arbusto que ha sido usado ancestralmente por las comunidades de la zona, tanto para uso ceremonial como para muchas de sus medicinas tradicionales. En este sentido, el Estado tenía la obligación de tener conocimiento de esto. Una pregunta. Usted habla de una afectación al derecho cultural de la comunidad. ¿Por qué no alegaron ningún tipo de violación en relación con ese derecho? Porque yo entendí que ustedes se van a referir solo al medio ambiente, al derecho al agua y al acceso a la información. Sí, señoría, desprendemos el derecho a la identidad cultural del mismo artículo 26 conforme al derecho al medio ambiente sano, toda vez que este arbusto del Anamú habitaba en este ecosistema siendo uno de los últimos hábitats naturales. Es decir, el Estado de Pandora, al destruir este ecosistema, dejó que el día de hoy el arbusto del Anamú esté en peligro de extinción, creando una limitante directa para las presentes víctimas para seguir generando su conocimiento de generación en generación. Y hay que desprender que el Estado de Pandora denunció el convenio 169 de la OIT 2 meses antes de empezar el estudio de impacto ambiental, lo que vulnera sus malas intenciones en cuanto a respetar las tradiciones de los pueblos indígenas y tribales. Por otro lado, el Estado de Pandora... Entonces, ¿usted está alegando que las presuntas víctimas en este caso son una comunidad indígena? No, su señoría, sin embargo, dentro de las presentes víctimas habitan los pueblos indígenas Caribe y Arawak y de igual forma personas afrodescendientes que tenían esta relación directa con el arbusto del Anamú. Y tal como lo menciona la UNESCO en su informe de diversidad de la identidad cultural, son esenciales debido a la relación intrínseca que tienen con los recursos naturales. Ok, pero entonces, ¿qué relación hay con que haya una denuncia en el convenio 169? Únicamente vislumbra las malas intenciones del Estado, pues toda vez que el convenio 169 funge todavía un año después de la denuncia, el Estado estaba completamente obligado a tomar estas consideraciones. Sin embargo, el Estado en ningún momento lo hizo. Es por eso que el Estado ha vulnerado el derecho al medio ambiente sano de las presentes víctimas. De igual forma, al no contemplar el impacto acumulado de las plantas desalinizadoras, el día de hoy está generando la muerte progresiva de árboles de mangle, y el 50% de las personas afectadas por el desabasto de agua dulce siguen sin este derecho fundamental. Es por eso que debe ser... ¿Dónde está establecido el derecho al agua? Su señoría, el derecho al agua es un derecho autónomo, tal como lo menciona la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Que lo puede ver la Corte Interamericana, sí. Sí, si nos remitimos a la Carta de la OEA, en los artículos 3 y 34 de la misma se puede desprender, así como de la Declaración Americana en el artículo 11. Entonces, ¿podemos sacar derechos de cualquier artículo de la Carta de la OEA? Su señoría, estamos conscientes de la controversia que ha sido la justiciabilidad del artículo 26. Sin embargo, al ser una Corte garante de derechos humanos, debemos de ver la justiciabilidad de todos los derechos consagrados en la Convención Americana, en este caso, los derechos sociales y colectivos, como lo es el derecho al medio ambiente sano con su interés universal. Es por eso que debe ser responsable internacionalmente el Estado de Pandora. Por otro lado, en cuanto al acceso a la información y la participación pública, hay que entender que estas son obligaciones procedimentales, es decir, están interconectadas. El Estado de Pandora en ningún momento otorgó la información de manera oficiosa y utilizó la limitante de seguridad nacional, un concepto jurídico indeterminado, es decir, en ningún momento está definido qué es, y lo argumentó diciendo que era debido a que el proyecto que contrarrestaba el cambio climático configuraba esta limitante al ser de interés general. Esto no puede ser considerado por el presente tribunal, pues como mencionamos previamente, en ningún momento contrarresta el cambio climático. Y por otro lado, el Estado otorgó en una USB 2300... Disculpe, agente, ¿cómo la disminución del uso de combustibles fósiles para la producción de energía no contrarresta el cambio climático? Según entiendo, pues este proyecto sí tenía un fin directo de mitigar y sí, pues mitigar los efectos del cambio climático. Su señoría, justamente esta representación no controvierte que el objeto del proyecto INTI no es malo por sí solo. Sin embargo, al hacerlo en la localización mencionada generó justo lo contrario, pues tal como menciona el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, los manglares son los principales sumideros de carbono, albergando 4 veces más el CO2 que los bosques tropicales. En este sentido, el Estado de Pandora, al destruir 115 hectáreas del manglar, dejó en liberación el carbono, siendo completamente contradictorio al objeto y fin del proyecto en sí mismo.
Es por eso que no puede ser considerado como un contribuyente al cambio climático, al contrarrestar el cambio climático. En este sentido, ¿No se compensaría entonces digamos, el ahorro en emisiones por el uso de combustibles fósiles con base en la construcción de los paneles solares o de la planta de energía solar con la destrucción del manglar? Su señoría, justo como lo menciona el informe de la importancia de los manglares en el mundo de la Convención de Ramsar, los manglares están en degradación en el mundo y estos son esenciales para la humanidad en su conjunto debido a estos beneficios que otorgan en cuanto al contrarresta el cambio climático. Por otro lado, la República de Pandora es una isla peninsular pequeña, es decir, va a ayudar mucho más que ella mantenga sus manglares para el beneficio al ecosistema, a que mantenga unos paneles solares con la misma lógica de destrucción de la naturaleza. En este sentido, del otro lado, el estado de Pandora le otorgó una USB con 2.300 páginas en lenguaje científico, siendo una limitante directa para las presentes víctimas, toda vez que no era comprensible. Y de esta ¿Existe una forma, obligación de traducir los informes de impacto ambiental? Su señoría, en la opinión consultiva número 23, así como el artículo 4.9 y 5.3 del Acuerdo de Escazú, se desprende que la información debe ser de manera oficiosa, con un lenguaje comprensible y accesible. Es esto que el ¿El Estado… acuerdo de Escazú está vigente? ¿Es obligatorio? Su señoría, el Acuerdo de Escazú no está vigente, sin embargo, el Estado es Estado que lo ha firmado, por ello, no puede ir contrario al objeto y fin del mismo, como lo menciona la Convención de Viena. Solicito un minuto para concluir. Gracias. Es por ello que en un primer momento este Acuerdo de Escazú es únicamente interpretativo y para darle un mayor balance a este derecho al medio ambiente sano. Y por otro lado, el Estado de Pandora, al no otorgar la información pertinente, limitó directamente a las presentes víctimas en su participación pública, toda vez que estas obligaciones son interconectadas. Es decir, al no tener la información, las víctimas no pueden participar y no pueden mantener un diálogo con el Estado para generar políticas públicas ambientales necesarias. Es decir, el Estado tenía que contemplar y valorar sus conocimientos, siendo que son los habitantes de la zona. Ante esto, es esencial que se responsabilice al Estado de Pandora por la vulneración de los derechos previamente mencionados. Si no hay más preguntas, mi correpresentante pasará a dar los argumentos pertinentes de acceso a la justicia, así como la nula protección a defensoras y defensores ambientalistas. Es cuanto. Buenos días, juezas y jueces de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, ilustres agentes del Estado y público que nos acompaña. Mi nombre es Lorena Morán Cruz y en continuidad por lo establecido por mi correpresentante, Sofía García León, solicito la honorable venia de esta Corte para proceder. De esta manera, estableceré la responsabilidad internacional del Estado de Pandora por la vulneración a la protección judicial y a las garantías judiciales en relación con el acceso a la justicia en materia ambiental de las presentes víctimas. En segunda instancia, me referiré a la vulneración a la libertad de expresión referente a las amenazas y los discursos de odio que sufrieron las y los miembros de la coalición por la Madre Tierra al ser defensoras y defensores en materia ambiental, así como el caso en específico del señor Francisco Méndez, en el cual el Estado debió haber tomado las medidas adecuadas y efectivas para la protección de su integridad. Por lo tanto, finalmente haremos del conocimiento de este tribunal las reparaciones solicitadas por esta representación. En primera instancia, es de suma relevancia en acceso a la justicia, como lo ha remarcado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que éste debe velar por el acceso a la información y la participación pública en materia ambiental. Por lo tanto, el Estado de Pandora debió haber contado con un recurso efectivo para poder hacer justiciable este derecho a un medio ambiente sano. De esta manera establecemos que el 15 de marzo del 2015, la Fundación Omaticaya solicitó la suspensión del proyecto INTI a través de un amparo, en el cual solicitó que hasta no conocer el daño contundente del proyecto INTI se diera esta suspensión. Un mes después, la Corte resolvió dando la negativa a esta suspensión provisional, argumentando que las presentes víctimas no habían dado una prueba de un daño tan significativo. Por lo tanto, establecemos que este recurso no fue adecuado y efectivo. Disculpe, pero entiendo que usted lo que está alegando es que está en contra de la decisión de fondo y como Corte Interamericana nosotros nos podemos meter en eso. No, su señoría, esta representación no controvierte las decisiones tomadas
por el recurso de amparo, sino más bien se atiene a que estas debieron llevarse a cabo de un debido proceso, porque estamos conscientes que esta Corte Interamericana no es una cuarta instancia. Por lo tanto, establecemos que en un primer momento la suspensión provisional debe proteger la materia Una de la ley. pregunta, ¿usted está segura que la Corte en ninguna circunstancia funciona o actúa como una cuarta instancia? ¿Eso es un absoluto? Sí, su señoría, establecemos que, como lo ha mencionado esta Corte, no se puede pronunciar como cuarta instancia, derivado a que no ha establecido que ésta pueda establecer algún medio de las decisiones en sede interna. ¿Cómo me explicaría usted que la Sala Constitucional de Costa Rica hace más de 20 años tomó una decisión sobre el derecho a la vida por la fecundación in vitro a nivel constitucional y 20 años después la Corte Interamericana en mismos casos llega a una decisión totalmente diferente, lo cual modificó la resolución de la Sala Constitucional? ¿No eso es una suerte de cuarta instancia? No, su señoría, derivado a que no se está estableciendo el proceso judicial en específico de la Corte de Costa Rica. Por lo tanto, establecemos… Me refiero al fondo. Justamente, su señoría, en ese caso no se estaba analizando en específico, sino que la Corte de Costa Rica tomó en cuenta el concepto desarrollado jurisprudencialmente por la Corte y modificó en sede interna su resolución. Por lo tanto, establecemos que en un primer momento la suspensión provisional debe haber tomado en cuenta el hecho de la protección de la materia de la litis. En el presente caso, nos encontramos ante recursos naturales y como lo ha establecido la Corte en el caso Quichua de Sarayaku contra Ecuador, se establece que se debe proteger los recursos naturales. Por lo tanto, se establece que en el presente caso el Valle de Rizofora era protector de recursos naturales. En un principio, contaba con una amplia biodiversidad, así como el hecho de que contaba con una amplia extensión de manglares. Por lo tanto, en el presente caso, la suspensión provisional debió haber protegido la materia de la litis. Señora representante, en el caso que usted cita, la Corte analizó los derechos de comunidades indígenas. ¿Por qué es pertinente ese caso en este caso que conocemos acá? Sí, su señoría, derivado a que traemos a colación lo he mencionado por esta Corte, derivado a que mencionó medidas provisionales para los recursos naturales, dentro de las que se encuentra la protección a este medio ambiente. Por lo tanto, traemos en colación ¿Pero las medidas de la Corte fueron para los recursos naturales o para los derechos de las comunidades indígenas? Su señoría, mencionamos que si bien lo relaciona con pueblos indígenas, se debe establecer la relevancia de los recursos naturales. Por lo tanto, establecemos que era de suma relevancia tomar la suspensión provisional para proteger la materia de la litis en el presente caso. En un segundo momento, se debió establecer en el fondo del amparo la carga de la prueba, que como hemos establecido fue una injustificada carga de la prueba en la suspensión provisional, derivado a que se debió haber considerado la reversión de la carga de la prueba, que como ha mencionado la CEPAL, esta se da en el momento derivado de que hay una desigualdad entre el público y el Estado. Por lo tanto, el público en general no cuenta con los medios, costos y condiciones para proveer de esta información en concreto. Asimismo, como es el hecho de que Entonces, en cualquier alegato sobre un daño ambiental, ¿se revierte la carga de la prueba? Su señoría, tomamos en cuenta lo que ha mencionado la Ley de Biodiversidad de 1998 de Costa Rica, en el cual se menciona que en el momento se da la carga de la prueba derivado de que quien es acusado del daño debe dar esta. Por lo tanto, tomamos en cuenta estos elementos de la… ¿Por qué el Estado de Pandora va a aplicar la ley de Costa Rica? Porque eso es lo que le está exigiendo usted al Estado de Pandora. Sí, su señoría, tomamos en cuenta estos argumentos esgrimidos en las sedes internas, derivado a que el medio ambiente sano no ha sido desarrollado completamente en el ámbito internacional. Bueno, y por eso mismo quizás sería ilógico exigirle al Estado de Pandora tanto nivel de cuidado, ¿no? Si no está desarrollado, o sea, ¿en base a qué tenemos que exigirle a Pandora que revirtiera la carga de la prueba? ¿No tienen ningún otro argumento? Sí, su señoría, derivado no únicamente de lo que ha mencionado la ley de Costa Rica, sino que también asimismo lo establece el Acuerdo de Escazú. En el artículo 8.3… Sí, justo qué bueno que menciona el Acuerdo de Escazú, porque ya entiendo que el Estado de Pandora solo ha firmado el acuerdo. Y mi pregunta es, ¿por qué ese punto, igual que el punto que mencionó su compañera, va a ser parte del objeto y fin? ¿No es hilar muy fino? No, su señoría, derivado a que este establece que su objetivo y finalidad es la protección del derecho al acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia. Entonces se le puede aplicar cualquiera de los artículos del Acuerdo de Escazú, a pesar de que no ha ratificado. Sí, su señoría, derivado de lo que ha establecido la Convención de Viena en el artículo 18, en el cual los estados deben de realizar cualquier acción en la que no se contravenga el objeto y fin del mismo.
Por lo tanto, establecemos que el Acuerdo de Escazú ve esto como una medida para que las presentes víctimas puedan contar con este recurso, así como el hecho de que se deriva del principio precautorio, como lo ha establecido la opinión consultiva 23, y el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Una Ambiente. pregunta. Usted invoca el objeto y fin a la luz de la Convención de Viena del Derecho a los Tratados, pero la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, en ese articulado, ¿se refiere a los tratados o se refiere a otros instrumentos de soft law como declaraciones, acuerdos, etcétera? ¿Y cuál es la diferencia para usted entre el carácter vinculante entre este tipo de acuerdos, el soft law y un tratado? Sí, su señoría, establecemos que la Convención de Viena se refiere al Tratado de los Tratados, por lo tanto, hace un carácter en específico de las referencias de los tratados internacionales. Asimismo, el soft law, si bien es vinculante, nos debemos remitir al artículo 38 del Estatuto. ¿Soft law es vinculante? No, su señoría, Ah, ok. rectifico, nos debemos atender a las fuentes del derecho internacional en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el cual se menciona el carácter de estas fuentes. Por lo tanto, nos remitimos a esto. De la misma manera… Una pregunta, ¿el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia menciona el soft law? Su señoría, si bien considera las publicaciones de doctrina, así como el hecho de que hace un recalque en establecimientos de publicistas expertos. Muchas gracias. De esta manera, establecemos que en lo que refiere al fondo del asunto, asimismo debemos tomar en cuenta el principio precautorio, que implica que la falta de certeza científica jamás será una justificación para no tomar en cuenta… Disculpe, No, por favor. representante, el principio precautorio ha sido interpretado de muchas maneras distintas a través de diferentes cortes, de diferentes instrumentos. ¿Cuál es la interpretación que le da la Corte Interamericana? ¿Y hay algún caso práctico, no una opinión consultiva, en el cual se haya aplicado para que podamos tener más información sobre cómo lo aplica la Corte o cómo quisiera aplicarlo la Corte Interamericana? Sí, su señoría, justamente hacemos remisión a la opinión consultiva 23, en la cual menciona que el principio precautorio implica que la falta de certeza científica jamás será una justificación para no tomar las medidas ante un daño grave y irreversible. ¿Lo dice en esos términos tan absolutos? Sí, su señoría, establecemos lo que ha mencionado esa opinión consultiva, haciendo referencia sobre todo al daño grave e irreversible. De la misma manera, establecemos que hace referencia a sí mismo que… ¿Implica esta interpretación de la Corte Interamericana del principio precautorio un deber de invertir la carga de la prueba? Su señoría, si bien no lo menciona como tal en la opinión consultiva 23, pero el principio precautorio ha sido desarrollado en sedes internas, dentro de los que se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México en el amparo 307-2016 y la Corte Constitucional de Ecuador en el caso número 514P, en el cual se establece que el principio precautorio será aquel en el que se debe de probar que el daño está establecido y por lo tanto el Estado es el agente potencialmente responsable de probar que no es así. Asimismo, debe de ser… Disculpe, pero si el principio precautorio justo cuando no hay certeza científica, ¿cómo se va a exigir probar el daño? Justamente, su señoría, como lo han desarrollado las sedes internas, a la falta de certeza científica, queda claro que si bien es decisorio si hay o no un daño, se debe probar contundentemente que es así o no. Por lo tanto, se establece que el Estado debe de probarlo contundentemente, ya que cuenta con la información. Pero ¿qué es lo que debe probar el Estado? El daño, pero si no se ha producido, todavía no hay un daño cierto que se haya ocasionado, entonces ¿cómo lo va a probar? Justamente, su señoría, el Estado debe haber probado si iba a haber un daño grave e irreversible. Por lo tanto, este recurso debió haber sido efectivo para la protección, derivado que, como usted lo menciona, debió haber sido para proteger al medio ambiente. Y en este caso, el Estado debió haber probado si el proyecto INTI iba a generar este daño o no. De esta manera… Pero usted entonces se está refiriendo a una amenaza, a un riesgo de daño, no a un daño ocurrido, es lo que entiendo. Su señoría, si bien se ha establecido que el acceso a la justicia en materia ambiental es previo a que se genere este daño en específico, derivado a que debe proteger siempre el medio ambiente y se debe tomar aquella decisión que siempre favorezca al medio ambiente. Por lo tanto, si la Corte Constitucional hubiera tomado en cuenta la reversión de la carga de la prueba… ¿En base a qué esta Corte tiene que aceptar que este principio como pro naturaleza o algo así que usted está argumentando? ¿No teníamos que tomar más bien en cuenta el principio pro persona y pensar en los empleos, en la disminución de la utilización de energías fósiles, etcétera? Sí, su señoría, si bien hemos establecido que el acceso a la justicia es de suma relevancia en materia ambiental y si bien se deben de velar por otros derechos humanos, no debemos dejar a un lado el medio ambiente.
Por lo tanto, establecemos que el acceso a la justicia derivó en el momento en el que la suspensión provisional no contó con la protección de la materia de la litis y generó los mayores daños a través del proyecto INTI, así como el hecho de que en específico en el fondo del amparo no se proveyera la reversión de la carga de la prueba para considerar si se efectuaba un daño al medio ambiente, así como no se consideró la igualdad de condiciones en las que se encontraba el público, derivado a que nos encontramos en una situación en la que estamos en una zona históricamente rezagada, como lo estableció el presidente Jackson Mora. Por lo tanto, las presentes víctimas no tenían dentro de sus posibilidades los medios, costos y condiciones para poder proveer esta prueba. Por lo tanto, se debe establecer la responsabilidad internacional del Estado de Pandora por la vulneración a las garantías judiciales, así como la protección judicial en relación con la materia ambiental, estableciendo la violación a los artículos 25 y 8.1 en relación con el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En un segundo momento, establecemos las amenazas y los discursos de odio que afectaron la libertad de expresión de las y los miembros de la Coalición por la Madre Tierra. En el caso específico del señor Francisco Méndez, el cual vio materializadas estas amenazas y del cual el Estado debió haber tomado la medida adecuada y efectiva para su protección. En este tenor, Solo para aclararme el marco fáctico, ¿cómo vio materializadas las amenazas? Sí, su señoría, establecemos en el artículo que, si bien se establece que el 12 de junio estas amenazas se vieron establecidas a través de mensajes de odio a su casa y debemos determinar asimismo otros elementos del discurso de odio que pasaré a mencionar. De esta manera, establecemos que en un primer momento el artículo 13. Una pregunta, pero ¿por qué se le viola a él la libertad de expresión? ¿No estamos en todo caso en una posible libertad de expresión de otras personas? ¿Por qué se le está afectando a él? Su señoría, justamente el artículo 13.5 establece la obligación de contener dentro de la legislación de los estados la prohibición a cualquier propaganda en favor de la guerra, así como discursos de odio nacionales, raciales o religiosos, que inciten actos de violencia, discriminación y hostigamiento. Por lo tanto, establecemos que el Estado de Pandora no contó con dicha legislación y propició que se diera un ambiente de discursos de odio en el presente caso. Pero el discurso de odio contra el señor Francisco Méndez, ¿acaso tenía esas connotaciones? ¿Era nacional, racial o religioso? No, su señoría, si bien establecemos que se debe dar una amplitud a través de la luz del artículo 29, a través de mencionar una protección pro persona. En este caso, si bien nos encontrábamos ante un impacto a defensoras y defensores ambientalistas, los cuales deben contener una protección específica. Por lo tanto, esa visión expansiva del discurso de odio no terminaría por minar la libertad de expresión y decir que cualquier comentario en contra de alguien sería un discurso de odio. No, su señoría, derivado que, como lo ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el discurso de odio son expresiones específicas para formar odio e intolerancia que incite a la violencia, discriminación y hostigamiento. Asimismo, entonces, ¿cómo distinguimos un discurso de odio de un mero insulto o de incluso lo que pasaba acá, ¿no? de mate a un ambientalista? ¿Por qué eso es un discurso de odio y no una simple libertad de expresión? Sí, su señoría, atendemos a lo que ha mencionado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el cual se establecen los elementos sobre el discurso de odio. En el presente caso nos encontramos que el 10 de marzo la destacada académica Exina Valdés generó un discurso de odio a través de la publicación en un periódico de mayor difusión, haciendo una crítica a la Fundación Amaticaya y la Coalición por la Madre Tierra, en la que cual justamente mencionaba: ya no caben tantos ambientalistas en esta isla, hagamos patria, es momento de priorizar las necesidades humanas y no la de los monos. Por lo tanto, debemos tomar estos elementos en específico. En primer momento... Ok, usted está mencionando decisiones del Tribunal Europeo. No sé si conoce los hechos de alguno de estos casos que pudiera respaldar y pudiera equiparar esos hechos con estos para entender que realmente hay una similitud. Su señoría, si bien establecemos que nos remitimos a los estándares establecidos en discursos de odio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establecemos que la Corte Interamericana ha establecido en el caso Caguas Fernández contra Honduras y en el caso Defensor de Derechos Humanos contra Guatemala la situación en específico que se destaca en defensoras y defensores de derechos humanos. Asimismo, ¿con respecto a discursos de odio? No, su señoría, pero tomamos en cuenta lo que menciona respecto a amenazas y a la situación especial de vulnerabilidad y de riesgo. Pero ahí estamos en relación con otros derechos. Entonces me interesa saber qué hace un discurso de odio y si tiene algún caso como similar a este que otros tribunales han considerado que es un discurso de odio. Si bien, su señoría, en este momento no contamos con un caso en específico, derivado a que no se ha pronunciado como tal en casos de ambientalistas, pero si bien se deben retomar estos conceptos en específico y tomar los elementos del discurso de odio. En un primer momento, la calidad del locutor. Sí, en la misma línea, ¿usted me puede dar ejemplo de algunos estados que hayan adoptado una legislación interna en materia de incitación al odio?
Sí, su señoría, establecemos lo que ha mencionado la ley de Chile respectiva a la vulneración a periodistas y a las comunicaciones en general, en el cual ha establecido las sanciones pertinentes al discurso de odio, en el cual ha establecido las multas específicas. Por lo tanto, establecemos que en lo que refiere a la calidad del... ¿Aplicables a los periodistas o al público en general? Al público en general, sin embargo, es a través de las comunicaciones y en específico a los periodistas. ¿Incluye redes sociales? Su señoría, si bien en ese caso establece cualquier medio de comunicación, y en este caso establecemos que el alcance que tienen los discursos de odio a través de redes sociales son de suma relevancia, derivado a que es uno de los elementos del discurso de odio, así como la calidad de la locutora, que si bien era un miembro de un partido político, así como el hecho de ser una destacada académica, lo cual le da una mayor influencia dentro del público. Asimismo, hacemos énfasis en lo que Tengo varias preguntas sobre el discurso de odio. Uno, si usted me puede establecer de la lectura del artículo 13.1 que usted ha mencionado, donde está el discurso de odio, si la versión en inglés y en español tienen alguna diferencia. ¿Cómo se relaciona ese artículo con el texto del artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos? Y si hay jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos sobre este tema. Sí, su señoría, en un primer momento establecemos que si bien sí hay jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, en el caso Rabai contra Países Bajos, en el cual justamente establecemos lo que ha mencionado el voto disidente de Víctor Manuel Rodríguez Recia, en el cual se establece que la incitación es de suma relevancia para establecer el contexto. ¿Pero qué dice la opinión mayoritaria? Sí, su señoría, si bien se ha establecido que el discurso de odio es un tema controversial derivado a que la libertad de expresión es de suma relevancia, si bien el discurso de odio atiende a elementos específicos derivados de la incitación, la intención, así como del contexto en específico. Por lo tanto, asimismo tomamos en cuenta el hecho de que si bien hacemos referencia a que el artículo 13.5 y el artículo 20 del pacto establecen distintas situaciones, el artículo 20 del pacto protege ampliamente la libertad de expresión frente a discursos de odio, así como el hecho de que el Estado de Pandora ha tomado en cuenta esta ley, estos artículos para su proyecto de ley. ¿Es un problema de protección de la libertad de expresión frente al discurso de odio? ¿Es un problema de que el discurso de odio es un límite a la libertad de expresión? ¿Cómo es el asunto aquí? No, su señoría, si bien hemos establecido que como lo maneja el relator sobre libertad de expresión, sobre la promoción y protección de la libertad de expresión y opinión, Frank LaRue, se establece que si bien la libertad de expresión no protege el discurso al odio, en este caso establecemos que el discurso al odio cuenta con elementos específicos, sobre todo el contexto y la incitación que genera. En este caso nos encontrábamos ante defensoras y defensores de derechos humanos, en el cual se ha mencionado que se encuentran bajo un particular riesgo y como lo ha mencionado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre la situación de las y los defensores en derechos humanos en las Américas, se establece que si bien las amenazas nos llevan a actos incitativos que pueden generar un daño grave. En este caso, se genera no solamente a las personas, sino también a sus familiares, lo cual causa un daño psíquico y moral a las personas para que éstas eviten de realizar sus labores. Muchas gracias a los representantes de las presuntas víctimas. Tiene ahora la palabra la representación del ilustre Estado de Pandora. Muy buenos días, distinguidas juezas y jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy nos encontramos ante esta honorable Corte en calidad de agentes del Estado, George Musa y mi persona, Jesús Alfonso Flores, a los fines de mostrar el cabal y fiel cumplimiento de las obligaciones internacionales que se desprenden de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, a los derechos políticos y a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales previstos en los artículos 4, 5, 8, 13, 23, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente. Durante esta primera alocución de la agencia del Estado, se da referencia a lo relativo al derecho a un medio ambiente sano en relación con el derecho a la libertad de expresión y a los derechos políticos. También se da alusión al derecho a un medio ambiente sano en relación con el derecho a la vida y a la integridad personal. Durante la segunda exposición de la agencia del Estado se desarrollará lo relativo al presunto discurso de odio alegado por la representación de las presuntas víctimas y a las garantías judiciales. Sin más preámbulo, solicito la venia de este honorable tribunal a los fines de proseguir con la argumentación. Adelante. Distinguidos jueces, la República de Pandora no es más que el reflejo de un país que ha cumplido con sus obligaciones internacionales en materia medioambiental.
Ello demostraré durante esta exposición. Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se consagra el derecho al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entendido como una remisión normativa al artículo 34 de la Carta de la OEA, donde implícitamente se ha considerado que en su literal L reconoce el derecho a un medio ambiente sano. Sobre el derecho en cuestión, también podemos referirnos al artículo 11 del Protocolo de San Salvador. Entonces, ¿el Estado está aceptando la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente sano? En efecto, distinguida jueza, la República de Pandora, como ha cumplido con sus obligaciones en materia medioambiental, reconoce la exigibilidad del derecho en cuestión. Y muy brevemente podemos acoger a los criterios sentados por esta Corte en su jurisprudencia sobre DESCA, donde se ha señalado en casos como Lagos del Campo versus Perú, Trabajadores Cesados de Petroperú versus Perú, Cusculpiral versus Guatemala, Poblete Vilches versus Chile y Muelle Flores versus Perú, donde se ha entendido la exigibilidad de los derechos en cuestión. Ahora bien, para entender el contenido del derecho a un medio ambiente sano, debemos referirnos a la opinión consultiva 2317 desarrollada por esta Corte, donde en efecto se ha reconocido el derecho de toda persona a vivir en un entorno saludable. Y, sin embargo, también debemos referirnos, para interpretar el derecho ambiental, que es sumamente relevante en el caso en cuestión, a los instrumentos suscritos en el Sistema Universal de las Naciones Unidas. En tanto, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático señala que los estados tienen la obligación de reducir las emisiones de gases de carbono y además de mitigar los efectos del cambio climático. En el mismo sentido, podemos citar el Acuerdo de París, que ha señalado expresamente esa obligación de reducir las emisiones de gases de carbono. Y como medida idónea o como ejemplo, para poder alcanzar ese fin perseguido, se ha señalado expresamente los proyectos de energía renovable. Al respecto, también podemos citar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, donde se consagra la obligación de los estados. Es que usted está hablando de las obligaciones del Estado y entiendo que el presidente anterior hizo una declaración en el 2012 y yo me pregunto si esa declaración se puede considerar un acto unilateral del Estado. Distinguida jueza, el Estado, con las declaraciones del expresidente, lo que hizo fue adoptar el Plan Nacional o anunciar la implementación del Plan Nacional de Descarbonización. Entonces está cumpliendo con estas obligaciones que se autoimpuso. En efecto, distinguida jueza, el Plan Nacional para la Descarbonización lo que busca es la carbono neutralidad dentro de 20 años, es decir, la reducción de las emisiones de gases de carbono a cero. Y dentro del marco de ese Plan Nacional de Descarbonización se llevó a cabo el Proyecto INDI. Además, podemos analizar el caso que nos atañe el día de hoy a la luz de la Convención de Ramsar, en cuanto en su artículo 4 consagra que los límites de un humedal podrán ser reducidos cuando medien intereses de carácter general y cuando se reduzcan los daños que se están generando. Disculpe, agente, me parece que la Convención Ramsar determina ciertas medidas que hay que tomar si se planea reducir una zona de protección Ramsar. ¿Usted podría indicarme cuáles fueron las medidas que tomó el Estado de Pandora en este caso para básicamente destruir 115 hectáreas de un manglar y cuáles fueron las medidas de mitigación o de compensación que se tomaron? Distinguida jueza, al respecto podemos señalar la regeneración o la restauración de los manglares afectados, la conservación ex situ de la flora y de la fauna que se había visto afectada y la adopción de plantas desalinizadoras para garantizar el acceso al agua. Disculpe, ¿cómo se aplicó la conservación in situ si más bien in situ estaban pues básicamente destruyendo el manglar? Distinguida jueza, permita corregir a la agencia del Estado. En efecto, lo que se hizo no fue la conservación in situ, sino la conservación ex situ de la rana translúcida y el arbusto de Anamú, las especies sobre la cual tenían cierta vinculación las comunidades que ya habitaban. En términos de conservación ex situ, es decir, se tomaron muestras de las especies para trasplantarlas a alguna parte, se incluyeron en bancos de genes, se pasaron a jardines botánicos, es decir, ¿cómo fue la conservación in situ de estas dos especies en específico que tomó el Estado de Pandora? Distinguida jueza, la conservación ex situ de las especies en cuestión fue realizada a través de la reubicación de las especies que allí se encontraban. Sobre las preguntas que usted formulaba, lamentablemente los hechos del caso no desprenden los suficientes elementos para poder analizarlo. Es por ello que no podría imputarse responsabilidad al Estado ante la ausencia de hechos que así lo acrediten. Además, refiriéndonos o siguiendo la línea argumentativa, la opinión consultiva 686 de esta honorable Corte señaló que ese interés general puede ser entendido como la búsqueda del bien común para la protección de los derechos humanos. Y para analizar
el proyecto INTI en cuestión podemos realizar también un test de proporcionalidad. En tanto, debemos acreditar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto de la medida. Distinguidos jueces, la República de Pandora durante décadas ha demostrado su compromiso en materia ambiental. Pero, perdón, un test de proporcionalidad en la restricción a qué derecho. Distinguida jueza, porque como bien, como señalan los representantes de las presuntas víctimas, se está afectando los manglares en el Valle de Rizofora. Entonces, ¿usted está aceptando que el daño que se está causando es suficiente para constituir una restricción al derecho a un medio ambiente sano? Distinguida jueza, lo que se está alegando es que las finalidades legítimas, que en virtud de las cuales se tomó el proyecto INTI, habilitan al Estado para tomar las medidas que tomó. Y si bien el Estado reconoce que hubo efectos negativos del proyecto INTI, también hubo un plan de mitigación de daños para mitigar los efectos y reducir los perjuicios del proyecto INTI. Ok, no, dale, que me... Bueno, dale. ¿Qué tipo de daño se tiene que prevenir para proteger el derecho a un medio ambiente sano? Distinguida jueza, a la luz de la opinión consultiva 2317 y la declaración de Río, cuando se habla del principio de prevención, nos referimos a un daño ambiental significativo. Claro, pero el principio de prevención en la opinión consultiva se habló respecto al derecho a la vida, al derecho a la integridad personal. ¿Por qué lo vamos a aplicar acá? Distinguida jueza, porque en efecto el Estado reconoce que el proyecto INTI tuvo sus consecuencias en el Valle de Rizofora. No obstante, el Estado, conociendo cuáles eran esas consecuencias negativas, adoptó los planes de mitigación de daños para reducir los efectos negativos. Es por ello que vemos acreditado cómo se ve la idoneidad de la medida, se ve la necesidad de la medida, en tanto es la medida menos gravosa para alcanzar el fin perseguido. Disculpe, representante, justo en ese punto, ¿cómo? Es decir, entiendo que antes de que se implementara este proyecto había otra localidad definida para este proyecto en la cual no iba a ser necesario, pues básicamente destruir un manglar debido a que en la otra localidad no había un manglar. ¿Cómo esta va a ser la medida menos gravosa si había un plan de hacer el proyecto en otro lugar donde evidentemente los impactos ambientales iban a ser menores? Distinguida jueza, porque de acuerdo a lo previsto en la opinión consultiva, se debe hacer un estudio de impacto ambiental. En los términos que se refieren los hechos del caso, hubo una investigación ambiental en la localidad de Opuntia para poder verificar si se podía realizar el proyecto INTI en la región en cuestión. Lamentablemente, producto de las características del terreno, era imposible llevar a cabo el proyecto allí en virtud de que el proyecto INTI consiste en la instalación de paneles solares y en virtud de las características de la localidad de Opuntia, a partir de la investigación ambiental que se realizó por el Estado, se pudo determinar que era imposible o que era inviable realizarlo en esta localidad. Ahora bien... Disculpe, agente, los resultados de esta investigación preliminar se publicaron, se dieron a conocer, es decir, ¿hay alguna información técnica que fue publicada para que la gente tuviera pues, una razón objetiva para entender por qué se cambió el proyecto? En efecto, distinguida jueza, podemos referir que sobre los estudios de impacto ambiental que realizó el Estado en relación al que se hizo en el Valle de Rizofora, se realizaron sesiones informativas y se entregó la información a las personas que lo solicitaron. Ahora bien, respecto de la localidad de Opuntia, no se desprende de los hechos del caso que se haya elementos suficientes para poder analizar si se publicaron o no los estudios producto o el estudio realizado en la localidad de Opuntia. No podría atribuirse responsabilidad internacional a la República de Pandora si no existen hechos suficientes que acrediten lo que usted afirma. Pero no es la responsabilidad del Estado probar que tomaron acciones para que no se les achaque una violación de derechos humanos. Esa no es la responsabilidad del Estado si es el Estado el que se defiende en este caso. Por supuesto, distinguida jueza, pero ante la ausencia de elementos fácticos que nos permitan atribuirle responsabilidad internacional a la República de Pandora, debemos presumir el cumplimiento de buena fe por parte del Estado de sus obligaciones internacionales. Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Voy a hacerle una pregunta que puede parecer muy tonta. ¿Qué quiere decir INTI? INTI. Distinguido juez, de la plataforma fáctica no se desprende cuál era el significado de la palabra INTI. Ahora bien, podemos referirnos a esa obligación. Ok. Bueno, supongo que ustedes deben de saber como Estado por qué se llama INTI. INTI es Dios Sol en un lenguaje indígena. Entonces, en quechua, entonces, ¿por qué si tienen tanta afán por llamarle con un nombre indígena a un proyecto de esa naturaleza, por qué denunciaron el convenio 169 alegando que
la Declaración Universal sobre Derechos de Pueblos Indígenas es más comprensiva, más protectora que un tratado, por un lado, y por otro lado también esa declaración habla sobre la consulta previa, amplia e informada. Ustedes, la consulta que hicieron, ¿nos pueden ilustrar si cumplió con los requerimientos entonces de la Declaración sobre Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas? Distinguido juez, la República de Pandora, independientemente de los tratados suscritos o no en materia de indígenas, ha cumplido con sus obligaciones que se desprenden del corpus juris del derecho internacional en la materia. De los hechos del caso, distinguido juez, se desprende que hubo sesiones informativas, que se garantizó el acceso a la información. Y si bien es cierto, en el marco del sistema interamericano se ha reconocido el derecho a la propiedad ancestral de los indígenas, por ejemplo, casos como Comunidad Indígena Yaqueaxa versus Paraguay, o en el informe de la Comisión de Derechos Humanos sobre pueblos indígenas y tribales, de los hechos del caso no se desprende que al 15% de la población indígena que habitaba en el Valle de Opuntia no se le realizara una consulta previa, libre, plena e informada. Es decir, distinguidos jueces, de los hechos del caso. Una pregunta. Entiendo que la postura del Estado era que la declaración protegía igual que más que la convención, pero ¿cuál es la diferencia jurídica entre una convención y una declaración? En efecto, distinguida jueza, respondiendo a su pregunta, nos podemos referir al hecho de que una convención impone obligaciones a los estados. En cambio, por su parte, una declaración no las impone directamente, sino que es a fines interpretativos. Ahora bien, en el caso concreto... Perdón, ¿me puede explicar eso? O sea, ¿cuál es el valor jurídico de una declaración? ¿Solo fines interpretativos? Distinguida jueza, conforme lo establecido en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en primer lugar, podemos entender un convenio como un tratado dispuesto en el numeral 1, literal A del mencionado instrumento. Y por lo tanto, una declaración en cuanto no impone obligaciones directas y no hay órganos jurisdiccionales que puedan verificar su cumplimiento, podemos interpretarla a la luz del numeral 1, literal D del mencionado instrumento. Solo porque no haya un órgano judicial que pueda determinar si hubo un incumplimiento. Eso es lo que hace un tratado. Distinguida jueza, lo que hace un tratado y lo que lo diferencia de una declaración es precisamente la capacidad por parte de un órgano de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del que el mismo se desprende. Ahora bien... Sí, pero volviendo a eso, con la afirmación del Estado de que la declaración es suficiente, ¿qué fuerza vinculante tendría la declaración a nivel interno? Hay una ley que la apruebe, hay normas relacionadas con la declaración, es decir, una normativa interna que establece ese carácter vinculante. Distinguido juez, lamentablemente de los hechos del caso no se desprenden elementos suficientes para inferir que no existía la legislación interna respecto de los indígenas en cuestión. Es por ello que no podríamos atribuir responsabilidad al Estado. No, pero yo no me refiero a eso, yo me refiero a la afirmación de que la declaración es suficiente. Distinguido juez, ¿podría repetirme su pregunta? Sí, que según narran los hechos del caso, el Estado denunció el convenio 169 argumentando que la declaración era suficiente. Pero yo pregunto exactamente en qué consiste esa afirmación de que la declaración es suficiente, dado que, en principio, de acuerdo a, no tenemos ningún elemento que permita a la Corte determinar que la declaración tenía fuerza vinculante al interior del Estado. Distinguido juez, independientemente de la fuerza vinculante o no del instrumento referido, la República de Pandora cumplió con sus obligaciones en materia de indígenas. Tan es así que podemos referir cómo el Estado adoptó el plan de mitigación de daños, que conservó específicamente el arbusto de Namú. Arbusto de Namú con el que... Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el estándar, digamos, de la Corte Interamericana respecto a estudios de impacto ambiental en caso de comunidades indígenas y los estudios de impacto ambiental en territorio que no es de comunidades indígenas? Distinguida jueza, la diferencia la podemos encontrar en que cuando estamos en presencia de territorios indígenas o de poblaciones indígenas, se debe hacer necesariamente una consulta previa, libre e informada. Ahora bien... Esa sería la única diferencia. En efecto, distinguida jueza. También podemos a mí no me queda un poco... Para usted, para el Estado, una declaración es como un saludo a la bandera, más o menos. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana sobre el valor jurídico, por ejemplo, de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos? Distinguido juez, al respecto podemos referirnos al artículo 29, literal D de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se consagra que los Estados deberán interpretar las disposiciones de la Convención a la luz del referido instrumento,
No obstante, este instrumento ha sido interpretado como que no es vinculante y por lo tanto no establece... Eso dijo la Corte Interamericana sobre el valor jurídico de la Declaración Americana de Derechos Humanos. En efecto, distinguido juez, esta sirve como medio auxiliar de interpretación de las disposiciones de la Convención. Ahora bien, a luz del principio de prevención, el Estado realizó un estudio de impacto ambiental que abarcó o que fue referido, se hizo de forma previa, abarcando el impacto acumulado, fue realizado por autoridades independientes, garantizando la participación de las personas interesadas y respetando la cultura de los pueblos que allí se encontraban. En efecto, la Secretaría Nacional del Ambiente contrató a la empresa Air Solutions, que estaba habilitada o que reconocía reputación internacional en la materia para estos estudios, y abarcó el impacto acumulado. Recordemos el párrafo 16 de los hechos del caso, que establece que el estudio de impacto ambiental abarcó no solo el proyecto principal, sino proyectos accesorios tales como la instalación de carreteras. Y se repite, tales como, distinguidos jueces, porque dicha redacción de los hechos del caso nos permite inferir... Pero, si no me equivoco, hubo muy escasa participación en esas reuniones que hubo en relación con, digamos, con los estudios y con, digamos, la socialización del proyecto. Distinguido juez, sesión informativa número 1, conforme a las aclaraciones del caso, se realizó convocando a todos los líderes comunitarios del Valle de Rizofora. Se realizó publicando en el diario de mayor circulación del Valle de Rizofora que iba a ser realizado. Lamentablemente, la respuesta de los pobladores fue que no disponían de tiempo para la realización de una sesión, que no sabían siquiera de un proyecto que iba a ser realizado. No es imputable al Estado. Las obligaciones del Estado se limitan a informar y a publicar y a difundir y no tienen ninguna relación con la efectiva participación. En efecto, distinguidos jueces, como se ha señalado, por ejemplo, en casos como Granier y otros versus Venezuela, o casos San Miguel Sosa versus Venezuela, se ha referido que el derecho de acceso a la información permite la participación en los asuntos públicos. En tanto, las personas pueden ejercer la contraloría social sobre las políticas del Estado. El Estado, precisamente garantizando el acceso a la información de las personas del Valle de Rizofora, ha garantizado la participación en asuntos públicos. Y un ejemplo de ello, distinguidos jueces, es que a la luz del principio de precaución, una vez que los miembros de la Fundación Omaticaya indicaron sus preocupaciones referidos a ciertos elementos dentro del proyecto INTI, el Estado escuchó sus opiniones y adoptó las medidas para mitigar y para replantear lo que había sucedido. Un ejemplo de ello es preciso... ¿Cuándo aplica el principio de precaución? Distinguida jueza, el principio de precaución, conforme lo establecido en la opinión consultiva 2317 de esta honorable Corte, implica que ante un peligro de daño irreversible no puede alegarse la falta de certeza científica para no tomar medidas. El Estado alega que en principio él había realizado ese estudio de impacto ambiental y mitigó los daños en virtud de lo... ¿Es relevante si hay daños a personas o no? Si hay posibles daños a personas o no. Distinguida jueza, la diferencia entre daño ambiental significativo y daño irreversible es precisamente la que usted está mencionando. El daño ambiental significativo es aquel que se desprende cuando exista un peligro de vida o a la integridad personal de las personas, y el daño irreversible es aquel que, precisamente como su palabra lo indica, que no podrá ser reparado en el futuro. En el presente caso, el Estado adoptó las medidas en virtud del principio de prevención y las medidas en virtud del principio de precaución en el marco del proyecto INTI. Representante, usted está diciendo que las medidas que tomó el Estado entonces están haciendo que el daño no sea irreversible, es decir, que el daño se está revirtiendo por medio de un programa de mitigación que entiendo que apenas va como el 20% implementado o algo así, después de 5 años de estarse haciendo, no parecería que el daño sí es irreversible en este caso. Distinguida jueza, en virtud del tiempo, esta agencia del Estado solicita muy respetuosamente un minuto adicional para responder a su pregunta. Distinguida jueza, en efecto, al día de hoy solo se ha regenerado el 15% del manglar afectado. Pero recordemos que, de acuerdo al informe de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, en su informe sobre restauración para áreas protegidas, el proceso de restauración de manglares es sumamente lento. Ante ello, distinguida jueza, el Estado contrató a la empresa Manglar Ten-I, una empresa que, si bien en prima facie solo encuentra previsto su obligación para los 5 años siguientes, se establece una cláusula contractual que implica que sus obligaciones no se entenderán extintas hasta tanto haya regenerado al menos el 80% del manglar afectado. El Estado está adoptando las medidas de carácter progresivo para garantizar el acceso o para garantizar que se regenere lo afectado. En virtud de lo anterior, distinguidos jueces, muy respetuosamente se solicita a esta honorable Corte que declare libre de responsabilidad internacional a la República de Pandora por la presunta violación de los derechos alegados y que se declaren sin lugar todas las reparaciones solicitadas. Muchísimas gracias.
honorables juezas, distinguidos jueces de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, respetable representación de las presuntas víctimas y demás público presente, reciban todos un cordial saludo y muy buenos días. Mi nombre es George Musa y tengo el honor de comparecer ante esta Corte en calidad de agente de la República de Pandora. Bajo esa premisa, argumentaré a su favor durante los próximos 20 minutos, a razón de demostrar cómo el Estado cumplió a cabalidad sus obligaciones internacionales en el marco tanto del artículo 1.1 como del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con relación a los derechos contenidos en los artículos 13, 8 y 25 del referido instrumento normativo, relativos al derecho a la libertad de expresión, garantías judiciales y la oportuna protección judicial. Habiendo dicho esto, solicito la venia de ustedes, distinguidos jueces, a los fines de continuar con mi argumentación. Muchísimas gracias. En primer lugar, distinguidos jueces, es oportuno destacar lo paradójico de la situación que nos reúne. La representación de las presuntas víctimas comparece ante esta Corte a los fines de solicitarle a ustedes, distinguidos jueces, que declaren que la República de Pandora ha debido atentar contra el derecho a la libertad de expresión de la señora Etzina Valdés y de todos los habitantes del Valle de Rizofora y la República de Pandora, que simplemente opinaban diferente, que simplemente metían postulados distintos a los que ellos compartían. Es por esto que Disculpe, agente, incitar a la muerte de alguien es simplemente postular opiniones distintas. Distinguida jueza, muchísimas gracias por su pregunta. Y es por eso que esta agencia del Estado desarrollará un análisis sobre cómo las expresiones y el contexto que se derivaba en la República de Pandora no es tipificable dentro de la figura jurídica contenida en el artículo 13.5 y, en consecuencia, cualquier sanción bajo esa premisa sí sería el ejercicio de una restricción ilegal por parte del Estado. Usted dice que es paradójico que personas que se sienten afectadas, recurran al sistema interamericano, como que si hubiera un abuso de derecho. ¿Usted me puede explicar por qué los peticionarios cometieron una suerte de abuso de derecho? Pero, por otra parte, ¿cuáles serían las obligaciones del Estado? Y nos ilustra esta Corte, ¿cómo ustedes cumplieron con la obligación de prevenir un discurso de odio y el impacto que pueda tener a la luz de la Convención Americana, pero también en relación con el artículo 20 del pacto? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado para prevenir? Muchísimas gracias por su pregunta, distinguido juez. Y a los fines de dar respuesta, es oportuno destacar que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.5 como el artículo 20 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos plantean definiciones completamente diferentes de la figura de discurso de odio, entendiendo, por supuesto, que el artículo 20 del pacto extiende esta figura incluso a actos o a expresiones que inciten tanto a la discriminación como a la hostilidad. El artículo 13.5 de la Convención Americana, garantista, por supuesto, del derecho a la libertad de expresión en mayor medida, contiene que la figura de discurso de odio se materializará exclusivamente cuando el mensaje emitido constituya la incitación a la violencia o a la comisión de una actividad ilegal. Esta agencia del Estado afirma que la República de Pandora realizó el oportuno análisis sobre esta figura en concreto, toda vez que las presuntas víctimas tuvieron la oportunidad de realizar denuncias pertinentes, lo que derivó en la inminente investigación por parte del Estado. Y, en consecuencia, la oportuna apreciación sobre que en este caso en concreto no se materializaba la figura, teniendo en cuenta, por supuesto, que el proyecto de ley que promueve el presidente Mora está destinado a la aplicación del pacto. Y como ha desarrollado esta agencia del Estado, la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos extendería la figura de discurso de odio a los fines contenidos en el artículo 13.5 de la Convención. Entonces, ¿eso no pudiera ser una violación a la libertad de expresión en base al artículo 13 de la Convención Americana de las otras personas? Si la protección al discurso de odio es más amplia. Distinguida jueza, muchísimas gracias por su pregunta. Sin embargo, este proyecto de ley no es más que eso, un proyecto de ley, un análisis sobre las posibilidades. Supongamos que existe. ¿No sería una violación del derecho a la libertad de expresión de otras personas en base a la Convención Americana y no en base al pacto? Distinguida jueza, en ese escenario sí, representaría una violación a la Convención Americana, siempre, por supuesto, que esta Corte, teniendo en cuenta que es el máximo intérprete de la Convención, interprete que el artículo 13.5 se limita exclusivamente a ello. Esta Corte no ha analizado el contenido del referido articulado y es por eso que esta agencia del Estado asegura
que a los fines de interpretar esta figura en cuestión, debemos remitirnos al artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, que en su numeral primero establece que a los fines de analizar un tratado de esta naturaleza, hemos de remitirnos a los términos utilizados por el tratadista. Los términos utilizados por el tratadista de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es que estará castigada la incitación a la violencia y la incitación a la comisión de una actividad ilegal. Esta agencia, distinguido eso. El artículo 13.5. Sí, 13.5. Y dice que estará prohibida por ley toda propaganda, bla, 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 y da varias circunstancias y escenarios amplios, porque dice que por ningún otro motivo. Eso lo podríamos llamar margen de apreciación para el Estado, es decir, de qué manera el Estado tiene que prohibir. Entonces, ¿cuál es ese margen de apreciación que ha utilizado o debieran utilizar los Estados a la luz de lo que dice la Convención Americana? ¿Qué tipo de prohibición? Y esa teoría de la apreciación, del margen de apreciación, ¿cómo lo ha interpretado la Corte Interamericana? ¿Qué posibilidades tiene la Corte de evaluar si un Estado ha utilizado adecuadamente el margen de apreciación? Y si me lo puede comparar con la doctrina en la Corte Europea de Derechos Humanos. Distinguido juez, en el presente caso, la República de Pandora realiza una apreciación del artículo 13.5, entendiendo, por supuesto, los términos utilizados en el mismo y, de acuerdo con la Convención de Viena en su artículo 31, se establece que, como segundo criterio interpretativo, digamos, el sentido y propósito del articulado. El sentido y propósito del articulado, teniendo en cuenta que el artículo 13.5 se encuentra inmerso dentro del artículo 13 de la Convención, hacer, por supuesto, que las limitaciones relativas al derecho a la libertad de expresión están supeditadas al ejercicio del mismo. Esta agencia, en virtud del desarrollo que ha realizado el Estado, la República de Pandora, establece que al esta Corte Interamericana de Derechos Humanos no haberse pronunciado sobre el contenido de este artículo, sería un mal accionar por parte del Estado extender de manera unilateral esta figura. En consecuencia, la República de Pandora contempla dentro de su ordenamiento jurídico la capacidad de que estas conductas sean sancionables, de acuerdo con la obligación prevista en el artículo 13.5. Sin embargo, la sanción de esta figura en concreto estará siempre supeditada a que exista efectivamente una incitación. Como declaró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, estableció que para que esta figura en concreto pueda verificarse, ha de existir la capacidad real, actual y efectiva de que la incitación contenida en el mensaje se materialice. ¿Pero pudiera dar respuesta a la pregunta sobre el margen de apreciación? Por favor. Distinguida jueza, en el presente caso la República de Pandora realiza el margen de apreciación, por supuesto, garante del derecho a la libertad de expresión. Claro, pero ¿cuál es la diferencia entre cómo lo utiliza o no la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo? En este momento, distinguida jueza, esta agencia del Estado no tiene ese dato en concreto. Sin embargo, y ateniéndonos a la estricta legalidad de la posible restricción al discurso de odio, es necesario apreciar que en el presente caso la señora Exina Valdés no emitió dentro de sus mensajes ningún llamado activo a la comisión ni de violencia ni de una actividad ilegal, lo que derivaría en la inequívoca consecuencia de que aplicar el supuesto de hecho de la norma contenida en el artículo 13.5 sería completamente violatorio a su derecho a la libertad de expresión. Y es que, si podemos agregar, es oportuno destacar que la señora Valdés emite sus declaraciones en el marco de un contexto político en el cual la República de Pandora ha venido a lo largo de los años invirtiendo de manera constante y abundante en proyectos medioambientales, teniendo en cuenta incluso que el partido ambientalista era quien había desarrollado todas estas posturas durante los años. En este escenario en concreto, la señora Valdés, como miembro del partido contrario, realiza expresiones destinadas a criticar, por supuesto, la inversión del gasto público que se ha realizado durante todo el desarrollo de los últimos años en la República de Pandora. Y en consecuencia, estas expresiones, como destaca esta Corte en el caso Álvarez Ramos versus Venezuela, se encuentran protegidas dentro en el marco del debate público, toda vez que tratan y versan sobre el funcionamiento del Estado. Si bien se puede desprender de los hechos del caso en su párrafo 29 que la señora Exina Valdés critica a los grupos ambientalistas, no se desprende expresamente que tal crítica sean a los defensores de derechos humanos, sino podría tratarse incluso del partido ambientalista como cuerpo político. Pero entonces hay una diferencia. Si trata de defensores de derechos humanos, ¿tienen un nivel de protección mayor sobre lo que se puede decir?
Por supuesto que tienen un nivel de protección mayor, distinguida jueza. Y es que aún así... Con respecto al discurso. Distinguida juez, por su situación en general de vulnerabilidad como defensores de derechos humanos, por supuesto gozan de una Pero mayor hay un protección. contexto de vulneraciones a los derechos de los defensores de derechos humanos en la República de Pandora. Esta agencia del Estado asegura que no. Sin embargo, si ustedes así lo consideraren, distinguidos jueces, es oportuno destacar que de igual modo la República de Pandora tomó medidas necesarias para proteger a estas personas. Toda vez que si nos remitimos a informe de la Comisión... Bueno, y una pregunta previa, volviendo a su exposición anterior. ¿El artículo en cuestión en qué tipo de medio fue emitido? Distinguido juez, el artículo de opinión de la señora Etzina Valdés fue emitido en un periódico de importante circulación dentro de la República de Pandora. Señora agente, perdón, solamente porque estamos en el tema, ¿cómo define el Estado que son defensores de derechos humanos, dado que les da una protección adicional? Distinguida jueza, en el presente caso, esta agencia asegura que las declaraciones de la señora Valdés atentan exclusivamente contra el partido ambientalista como cuerpo político y no contra los defensores de derechos ¿Cómo humanos. define el Estado que son defensores de derechos humanos? Son defensores de derechos humanos, distinguida jueza, porque se encargan de promover y, digamos, ejercer activamente acciones a los fines de que el Estado pueda tutelar efectivamente los derechos contenidos, digamos, en la Convención. Sin embargo, esta agencia del Estado afirma nuevamente que las declaraciones... Siguiendo la pregunta de la colega, de acuerdo a la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿me puede afinar mejor ese criterio y darme cuáles serían 3 ejemplos de defensores de derechos humanos? Distinguido juez, en este momento esta agencia del Estado no conoce el criterio sentado por el organismo que usted señala. Sin embargo, debemos destacar nuevamente que, aún entendiéndose de esta manera, la República de Pandora, actuando en concordancia, por ejemplo, con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su segundo informe sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas, establece que el mejor mecanismo para proteger a estas personas es realizar oportunas investigaciones. Según los hechos del caso en su párrafo 30, la República de Pandora realizó investigaciones en aras de verificar si la figura del discurso de odio en concreto se tipificaba. Sin embargo, llegó la inequívoca conclusión que estas expresiones circulaban dentro del debate político de la República de Pandora, atendiendo que se verificaban con relación a materias de interés público. De esta manera, es oportuno destacar en el caso Perisic versus Suiza. Si se hubiese tratado hipotéticamente un discurso de odio, ¿qué medidas hubiera tomado el Estado para prevenir o evitar ese tipo de discursos? Distinguido juez, si se hubiera tratado de discurso de odio, el Estado goza de un aparataje tal para tutelar los derechos de las personas, toda vez que las presuntas víctimas pudieron acudir a realizar oportunas denuncias, realizaron investigaciones, y de haberse materializado esta figura en concreto, la agencia de Pandora hubiera sancionado, como establece el artículo 13.5, a las personas que pudieran emitir esta figura en concreto. Hay una molestia de los peticionarios, puede ser válida o no, en relación con la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. Y el Estado tomó un criterio para restringir la información de los estudios de impacto ambiental alegando temas de seguridad. Mi pregunta es, ¿cuáles son los criterios que utiliza el Estado para limitar el derecho al acceso a la información invocando cuestiones de seguridad? ¿Cuáles son los estándares que se establecen dentro de la Convención Americana? Porque casi es como un secreto de Estado. Entonces, ¿en qué caso las personas pueden acceder a la información? ¿Qué tipo de documentos estarían realmente amparados a los estándares de la Convención Americana? Distinguido juez, en el marco de seguridad nacional, esta agencia del Estado se remite a informe de la Organización de las Naciones Unidas, emitido por el Fondo Fiduciario de la misma organización, que establece que la seguridad nacional se extiende incluso a materias medioambientales, y teniendo en cuenta que la República de Pandora es un Estado insular, el cual, por supuesto... Entonces, cualquier información relativa al medio ambiente, el Estado no la va a proporcionar porque es seguridad nacional. No, distinguida jueza, es oportuno destacar que si bien el Estado le otorgó a los solicitantes la información solicitada, argumenta que por seguridad nacional, entendiendo seguridad nacional como razones medioambientales, toda vez, y es importante destacar lo particular de este caso en concreto, que es que la República de Pandora es un Estado insular. Un Estado insular reúne las características de que el cambio ambiental lo afecta contundentemente. Agente, pues
con ese argumento tengo un problema en el sentido de que entiendo que publicaron cierta de la información de una manera muy poco didáctica para la gente que la iba a recibir y entiendo que solo se publicó la parte técnica y no las conclusiones en sí. Ahora, lo que me queda la duda es por qué no publicaron las condiciones bajo una justificación de seguridad nacional, las conclusiones, perdón, cómo iba el conocimiento de esas conclusiones a atentar contra la seguridad nacional. Es decir, parece que es un indicio precisamente de que hay algo malo en esas conclusiones y que por eso no las querían publicar. Muchísimas gracias por su pregunta, distinguida jueza. Y es que en el presente caso, la República de Pandora garantiza el acceso a la información mediante las 2 sesiones informativas realizadas. Es oportuno destacar que la Fundación Omaticaya y los miembros de la Coalición por la Madre Tierra representan exclusivamente 60 personas de los habitantes del Valle de Rizofora, 60 personas de 150.000, que es la población total del Valle. Es decir, que las otras personas diferentes a estas 60 se encontraron satisfechos con la información brindada por la República de Pandora, y estos peticionarios se les otorgó el estudio de impacto ambiental de manera completa. Si bien en un dispositivo USB contenía todas y cada una de las apreciaciones del estudio. Así, y por supuesto, ha de ser en un lenguaje técnico, toda vez de la tecnicidad, del carácter técnico que amerita un estudio de esta naturaleza. Incluso los miembros de la Fundación Omaticaya y la Coalición por la Madre Tierra expresan en los hechos del caso que revisarían a cabalidad el estudio de impacto ambiental. Es decir, que tienen la capacidad suficiente para manejar el lenguaje técnico allí contenido y encontrar las posibles fallas. Pues, perdón, quizás podrían haber entendido las conclusiones si se las hubieran dado, pero si solo les dan los informes técnicos, pues es un poco más difícil que entiendan, ¿no? Es decir, ¿cuál es la justificación para dar los informes técnicos y no las conclusiones del informe? Distinguida jueza, argumentamos nuevamente que en el ejercicio de tipificar este escenario en concreto dentro de seguridad nacional, evita que las conclusiones sean, digamos, digeribles por el público en general, toda vez que podrían malinterpretar este tipo de situaciones. Debemos destacar nuevamente que la República de Pandora es un estado insular y que el cambio climático lo ataca en demasía con relación a otros estados, lo que reviste un peligro importante. Por todas estas razones, distinguidos jueces, esta agencia del Estado solicita de manera muy respetuosa a todos y cada Por esa argumentación, entonces el Estado puede hacer cualquier cosa, cualquier medida para mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Pareciera que está autorizado a hacer cualquier cosa. Distinguida jueza, la República de Pandora efectivamente realiza las medidas posibles para mitigar los efectos del cambio climático. Claro, pero las puede realizar en secreto sin contarle a nadie, digamos. Puede destruir los carros de la gente una noche y no decir nada al respecto. Eso no sería una medida, distinguida jueza, destinada a conseguir este fin en concreto. ¿Cómo no? Si destruyes los carros, no utilizan más los carros y no hay generación de gases. Con relación a esa parte, distinguida jueza, el Estado de manera arbitraria no puede desarrollar ningún tipo de acción de esta naturaleza, toda vez que podemos desprender que cumplió con sus obligaciones realizando un estudio de impacto ambiental, comunicando dicho estudio y tomando en consideración todas y cada una de estas necesidades que han de requerirse previa a la instalación de un proceso de esta naturaleza. Disculpe, gente, las representantes de las presuntas víctimas me parece que estuvieron haciendo un argumento diciendo que realmente esa medida en realidad no producía ningún tipo de efecto con base al cambio climático, debido a que al establecer los paneles solares igualmente cortaron uno de los sumideros de carbono más importantes del país. Entonces, ¿cómo se justifica que se ponga un proyecto en el que se gaste un montón de dinero para que básicamente la ganancia neta sea cero? O no sé si tiene alguna información al respecto. Por supuesto, distinguida jueza, pero eso no es más que una medida provisional. A la larga, una vez realizada la efectiva reparación del manglar afectado, contaremos no solo con los sumideros de carbones naturales que se constituyen en los manglares, sino que la República de Pandora también contará con los paneles solares que se desarrolla el proyecto INTI, combinando ambos métodos y garantizando en mayor medida el derecho a un medio ambiente sano de las personas. Por todas y cada una de estas razones de hecho y derecho, distinguidos jueces, esta agencia del Estado le solicita de manera muy respetuosa a todos y cada uno de ustedes que declaren que la República de Pandora cumplió a cabalidad con sus obligaciones internacionales en el marco de los artículos 4, 5, 8, 13, 23, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y asimismo que declare sin lugar las reparaciones solicitadas. Es oportuno destacar, como digamos cierre de nuestra argumentación, que el Estado ha cumplido con todas sus obligaciones y, por ejemplo, en el caso de discurso de odio,
es importante señalar que si la República de Pandora hubiera limitado el derecho de la señora Etzina Valdés, estaríamos de igual modo ante esta Corte el día de hoy. Pero no sería en el caso del señor Francisco Méndez y otros contra la República de Pandora, sino en el caso de la señora Etzina Valdés y otros contra la República de Pandora. Y en ese escenario sí habría mérito para sancionar la responsabilidad del Estado. Es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la representación del Estado. En este momento tendrían derecho tanto los representantes de las presuntas víctimas como los agentes del Estado a ejercer su derecho a la réplica y a la dúplica. Les pregunto si quieren hacer uso. Sí, señoría, gracias. Sí, entonces adelante. Tienen 5 minutos. Esta representación hace uso de su derecho de réplica. En primer momento, honorable tribunal, le quiero recordar al Estado que estamos ante una Corte Interamericana de Derechos Humanos y no ante una sede política. En ese sentido, en ningún momento ha demostrado que no causó un daño grave e irreversible y que no vulneró los derechos de las presentes víctimas. Por otro lado, hay que recordar que la conservación de la biodiversidad no únicamente vela por los ecosistemas y las especies, sino debido a la relación intrínseca que tenemos con nuestro medio, de igual forma por la supervivencia de la humanidad. En este sentido, el Estado sigue con una lógica de destrucción de la naturaleza, argumentando un desarrollo sustentable. Esto no puede ser considerado de igual forma debido a la argumentación que hemos dado que los sumideros de carbono principales son los manglares. En este sentido, no está generando un contrarrestar el cambio climático, sino todo lo contrario. El Estado de Pandora ha argumentado que contempló el impacto acumulado. Sin embargo, es verdad que contempló las carreteras y la maquinaria pesada, pues era evidente para construir este megaproyecto. No contempló las líneas de transmisión, tal como se desprende del párrafo 27 de los hechos del caso, ni las plantas desalinizadoras, las cuales el día de hoy están generando una muerte progresiva de árboles de mangle. Y honorable tribunal, tristemente por eso el plan de mitigación no puede ser considerado como adecuado, pues el día de hoy, después de 4 años, únicamente lleva el 15% del generado y el 50% de las personas afectadas por agua siguen sin este derecho fundamental. Por otro lado, el Estado ha argumentado que dio el acceso a información en manera completa. Esto no es verdad, su señoría. En el párrafo 21 de los hechos del caso se desprenden las limitantes directas de conclusiones y mitigación del daño. Y por otro lado, está revictimizando a las víctimas por no acudir a la sesión informativa, cuando es evidente que es una obligación del Estado de hacer de manera constante estas sesiones. Y si bien es cierto que al principio únicamente asistieron 20 personas, posteriormente se creó la Coalición por la Madre Tierra preocupada por su medio ambiente, en donde el Estado no generó los mecanismos adecuados y todo lo contrario fue el principal obstáculo y promotor. Por otro lado, en cuanto a la afectación del acceso a la justicia en materia ambiental, nunca hubo una certeza científica toda vez que el Estado no dio la información pertinente, es decir, el estudio de impacto ambiental, únicamente se sabía la información que el Estado quiso dar. Y esto, su señoría, de igual forma, entendemos la preocupación del Estado en cuanto a la libertad de expresión. Sin embargo, nos encontramos en un contexto de materia ambiental y defensoras y defensores ambientalistas. Y tal como lo ha visto el contexto de la región de América Latina y el Caribe, esto es de suma relevancia. A decir esto, no es libertad de expresión tener amenazas de muertes directas. Es así que el señor Francisco Méndez tuvo amenazas de muerte en su casa, a su familia incluso. Tenían un miedo fundado para realizar su verdadera libertad de expresión y de participación y asociación, toda vez que formaba parte de la Coalición por la Madre Tierra. Y hay que comprender que la lucha de la Madre Tierra es una lucha justa, pues parte del entendido que sus derechos individuales pasan a un contexto colectivo, defendiendo al medio ambiente tanto de ellos como de las demás personas. Ante esto, esta representación se remite al petitorio de su escrito de argumentos y de igual forma entendemos que este es un caso más de América Latina y del Caribe. Por lo cual, si el día de hoy queda en impunidad, los demás estados partes seguirán viendo sencillo destruir la naturaleza con un falso desarrollo sustentable. Ante esto, para culminar, abrazamos las palabras del señor Francisco Méndez, el Chico Méndez. Primero, creí que mi lucha era por los árboles. Después, creí que mi lucha era por el Valle de Rizofora. Ahora entiendo que mi lucha también es por la humanidad. Es cuanto. ¿Es todo? Sí, gracias. Bueno, ¿y qué piden? ¿Y qué piden? Una disculpa. Sí, su señoría, esta representación solicita en un primer momento que se
que se dé la información pertinente del estudio de impacto ambiental de manera completa, de igual manera que se haga un observatorio permanente de participación pública donde las presentes víctimas sean parte de este. En cuanto a los discursos de odio, no solicitamos en ningún momento que se haga una censura previa, sino que se tenga la legislación pertinente donde puedan hacer una verdadera investigación y no se genere este ambiente riesgoso ante las defensoras y defensores ambientalistas. De igual forma, que haya un curso adecuado a las autoridades administrativas y judiciales en materia ambiental para evitar daños posteriores al medio ambiente. Es cuanto. La Agencia del Estado hace uso de su derecho a réplica. Distinguidos jueces, señala la representación de las presuntas víctimas que ante los efectos del cambio climático, una medida como la que se tomó en la República de Pandora no es suficiente. Distinguidos jueces, los efectos del cambio climático el día de hoy son una realidad y ante ello, ciertamente las fuentes naturales para hacer frente a este cambio climático no son suficientes. Las medidas tomadas en cuestión no son excluyentes, distinguidos jueces. Esto constituye una suspensión ciertamente temporal de los sumideros de carbono, pero sin embargo, dentro de unos años se tendrá no solo la fuente proveniente del proyecto INTI, sino además los manglares restaurados haciendo su función de sumideros de carbono y así garantizando en efecto una respuesta más efectiva ante los efectos del cambio climático. Igualmente, hace referencia a la representación de las presuntas víctimas que el estudio de impacto ambiental no abarcó el impacto acumulado. Recordemos, una vez más, párrafo 16 de los hechos del caso. Se abarcó los proyectos principales y accesorios, aquellos como la construcción de carreteras. Señalan que el impacto de las líneas de tensión no se previó. Distinguidos jueces, de acuerdo con la Comisión de Servicio Público de Wisconsin, el impacto sobre el estudio en su informe sobre impacto ambiental de las líneas de tensión, los estados obligatoriamente están en la necesidad de evitar los sitios naturales importantes. Recordemos, 250 hectáreas en el Valle de Rizofora, 100 de ellas referidas a los manglares y 150 referidas a otros terrenos. Evidentemente, el Estado, conociendo sus obligaciones internacionales, pudo, o la representación de las presuntas víctimas, no pudo demostrar ante esta honorable Corte cómo esas líneas de tensión tuvieron un daño ambiental significativo. Igualmente, distinguido juez, Comisión de Servicio Público de Wisconsin, y constituye el informe en cuestión una fuente de derecho conforme al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y puede ser interpretada por esta Corte a la luz del artículo 29, literal D, evidentemente a fines simplemente interpretativos. Igualmente, la representación de las presuntas víctimas alega que no se respetó la identidad cultural de las poblaciones que allí se encontraban. Distinguidos jueces, el plan de mitigación de daños prevía expresamente la conservación del arbusto de Anamú, un arbusto con el que las comunidades de la región tenían cierto apego y cierta especial atracción. Es por ello que las comunidades indígenas, en efecto, se les fue respetado su derecho a la identidad cultural. Igualmente, señalan en relación al derecho al agua, en relación con los derechos a la vida o a la integridad personal, que los derechos no fueron garantizados. Recordemos la opinión consultiva 2317 de esta honorable Corte. Lo que se establece es la vinculación del derecho a un medio ambiente sano con los derechos a la vida y a la integridad personal. Distinguidos jueces, si se garantizó el derecho a un medio ambiente sano, si se respetó el derecho a un medio ambiente sano, no es dable concluir responsabilidad alguna referente a este derecho. Sin embargo, aún en el supuesto negado que fuese controvertida la responsabilidad internacional, en tanto, podemos referirnos al párrafo 46 de los hechos del caso. El Estado adoptó las medidas para garantizar de acceso al agua a 50% de la población que se había visto afectada producto del proyecto INTI. De los hechos del caso no se desprende que el 50% restante no estuviese siendo surtido a través de otros mecanismos. Por ello, no se le puede imputar responsabilidad internacional a la República de Pandora, en tanto está cumpliendo con sus obligaciones de carácter progresivo y de carácter inmediato en materia de DESCA, que podemos citar, por ejemplo, un caso Poblete Vilches versus Chile, o en la observación general número 3 del Comité de DESC de las Naciones Unidas. Sobre las garantías judiciales, la representación de las presuntas víctimas alegó que el Estado no probó o que no había certeza científica para la suspensión del proyecto y señala que el Estado no hizo nada a tales efectos. Recordemos el párrafo 31 de los hechos del caso, que señala expresamente que no se habían presentado pruebas suficientes. No señala que el Estado no presentó pruebas suficientes, distinguidos jueces. Ahora bien, finalmente, referido al tema de discurso de odio, la representación de las presuntas víctimas adujo ante esta honorable Corte
expresamente que las declaraciones de la señora Etzina Valdés constituyen fuertes críticas. En efecto, distinguidos jueces, fuertes críticas se encuentran paradas por el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, a lo establecido en el caso Álvarez Ramos versus Venezuela o lo establecido en el Plan Rabat de la ONU, donde se ha señalado que necesariamente debe haber una incitación al odio o a la violencia para poder hablar de discurso de odio. Fuertes críticas no constituyen esto. Distinguidos jueces, analicemos o detengámonos por un segundo a analizar el contexto latinoamericano actual. Reconocer o sentar un precedente donde se consagre el discurso de odio sería abrir las puertas para que los estados totalitarios pudieran restringir el debate público en sus naciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los representantes de las presuntas víctimas, muchas gracias a los agentes del Estado. La Corte se retira para deliberar. De pie, por favor. Con ustedes, la Corte. Sentarse. Vamos a hacer entrega entonces de los premios para ya concluir el concurso. Hemos decidido alterar un poco como el orden de la premiación y vamos a comenzar con la premiación del mejor orador u oradora de la última fase. En ese sentido, no sé a quién le corresponde. Así empezamos. ¿Quién lo pide? ¿Sí? ¿Esto qué es para mejor oradora? Sí. Orador. Ok. Bueno, discutimos bastante para este premio y el reconocimiento es Sofía García León. Sofía García León. es del equipo de México y se llama Sofía García. Tal vez una explicación. Lo discutimos bastante y creemos que también el primer orador del Estado fue muy bueno y nos dio un poco de lata ahí pues, escoger a uno o el otro, pero quiero indicarles que vos también fuiste excelente y a la larga después podemos indicar cuando se explique quién es el mejor equipo, algunos temas interesantes. Sofía, te desempeñaste muy bien y nos impresionaste en la manera en que la batería criminal de preguntas que le hacíamos de aquí, especialmente Patricia, usted pudo salir airosa, estoica, diría yo. Y entonces yo creo que eso le dio muchos méritos a usted para que nosotros la consideráramos como la mejor oradora. Muchas gracias. Seguimos entonces con la premiación y me corresponde... Ya. Seguimos entonces con la premiación, me corresponde entonces anunciar el equipo ganador. El equipo ganador, coincidimos también después de una deliberación que nos tomó algún tiempo, en que es el que representaba al Estado. Entonces...
de sus méritos en torno a cómo se prepararon, cómo respondieron y cómo enfrentaron las preguntas de los jueces. Lo que nos gustó más fue la estrategia del equipo del Estado, digamos, hicieron un buen diseño de la estrategia que quitó como gran peso en torno a las posibilidades de preguntar y de atacarlos con las preguntas. Entonces, en esa medida fue una buena estrategia y eso también se toma en cuenta en la petición. No sé si alguien quiere decir otra cosa. Tal vez sobre este mismo punto, el caso estaba balanceado para que el Estado tuviera herramientas para poderse defender, las tenía, ellos la utilizaron. Pero ellos utilizaron una táctica en la oralidad que fue más o menos hablar tan abstracto y a veces decir mucho y no decir nada, que entonces los jueces nos distraíamos un poco y no sabemos qué preguntar. Entonces yo empezaba a preguntar cosas muy jurídicas que en un auditorio o en una audiencia real no necesariamente se preguntan, y ahí fue donde empezamos a preguntarte cuando vimos algunas debilidades sobre temas que a veces se salían del escenario del caso y que eran muy teóricas, pero nos parece que hicieron un papel de Estado, asumieron el rol del Estado, ¿verdad? Y al principio nos desarmaron un poco porque hicieron un reconocimiento de la responsabilidad indirecta con el artículo 26. Yo creo que también una de las cosas, elementos por los cuales tuvimos que castigar al otro equipo, porque hasta pudimos haber hablado de un empate, fue que la ausencia total del petitorio y las reparaciones. Ese es un elemento sustantivo que no puede faltar. Es importantísimo, aunque esté en el documento escrito, decir qué es lo que pido, cuáles son las violaciones y estas son las reparaciones. Tanto así que yo tuve que preguntar qué es lo que piden. Y en la petición, digamos, tampoco fue, no lograron cuadrar el tema de la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, eso nos hizo de una u otra forma valorar que ustedes habían sido muy estratégicos en esa parte como Estado y sin duda alguna, entonces, fue un acto muy meritorio. Gracias. Ahora sigue Fernanda con el premio de reconocimiento del segundo lugar que está allá suyo. No sé si quieres decir algunas palabras. Bueno, a mí me corresponde entregar el premio al segundo lugar. Pues ya no es una sorpresa, pero pues como dijo don Víctor, de verdad la deliberación fue muy empatada, nos costó muchísimo definir. Don Víctor hasta propuso, ¿será que en esta competencia podemos hacer un empate? Pero pues de verdad felicitarles a ustedes también, fue un esfuerzo increíble. Sí sentimos como que la parte de preguntas les tocó más pesada a ustedes y que pues supieron responder súper bien, y eso es muchísimo del mérito de esta competencia, y por eso las felicitamos muchísimo, y pues haber llegado hasta la ronda final sabemos qué implica, así que muchísimas felicidades. A mí me toca anunciar al tercer lugar de la competencia.
Y el tercer lugar se lo lleva la Universidad Gerardo Barrios, Centro Regional Usulután. Ahora sigue, profesor, usted entrega el segundo semifinalista, que fue el cuarto lugar de la competencia. Mucho gusto. Aquí está, para que le des a don Nicolás cuando anuncie. El cuarto lugar. Bien, me corresponde dar el semifinalista, cuarto lugar, es el equipo de la Universidad Rafael Landívar, campus de Quetzaltenango. El mejor orador de rondas eliminatorias. Esa es una calificación, tal vez anuncio un tirito cómo se calcula. Ella va a anunciar el mejor orador de las rondas eliminatorias, que como ustedes saben el reglamento indica que el cálculo se hace con base en las calificaciones que recibieron en las eliminatorias. Para poder optar por este reconocimiento tuvo que haber tenido el participante mínimo 2 participaciones y el promedio más alto es quien se lleva el reconocimiento. Muy bien, luego la explicación, el mejor orador de las rondas de eliminatorias es George Musa Abraham. Muy bien, el mejor memorial de Estado es, equipo número 2 de la Universidad Rafael Landívar, campus Quetzaltenango. Muy bien, felicitaciones. No, ustedes, ¿de qué? Muchas gracias. De nada. Listo.
Y ahora el reconocimiento para el mejor memorial de las presuntas víctimas es el equipo número 7, la Universidad Gerardo Barrios, Centro Regional Usulután. Muchísimas gracias. Creo que culminamos con éxito esta 23ª edición de la competencia. Fueron en total 21 equipos los que participaron de 9 distintos países. En total, alrededor de 228 puestos de jueces que ocuparon durante las rondas eliminatorias, semifinales, finales. En total, 357 personas involucradas en que esto pudiera suceder. Y creo que hay un aspecto común entre todas estas personas, además del estudio de los derechos humanos, es el caso que realmente hace que una competencia o que una edición de la competencia sea retadora y realmente que salga bien. Así que de parte de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional, de la Dirección Ejecutiva, queremos agradecer a don Víctor, a Fernanda, por el excelente caso de Francisco Méndez y otros versus la República de Pandora. En reconocimiento simbólico les vamos a dar una botella de un excelente vino y un certificado. Así que un fuerte aplauso, por favor. Espero que les guste. Con esto damos por concluida entonces la competencia. Equipos, participantes y entrenadores, pasen aquí al frente para tomarnos una foto de todos los que participaron, que están hoy aquí en este espacio. Los jueces quedan arriba y con eso finalizamos. Muchísimas gracias.